Cuando alguien enfrenta una acusación falsa de ser mentiroso, como en el caso de una persona con cáncer, las dinámicas psicológicas, emocionales y sociales que se activan son profundas y complejas. El impacto de ser falsamente acusado puede tener efectos devastadores, especialmente para una persona que ya está lidiando con una enfermedad grave como el cáncer. Desde el punto de vista psicológico, una acusación injusta puede intensificar el sufrimiento mental. El cáncer no solo afecta al cuerpo, sino que también tiene un impacto profundo en la salud mental. El estrés, la ansiedad y la depresión son comunes entre los pacientes con cáncer, y ser llamado mentiroso puede agravar estas emociones. El sentimiento de injusticia y de ser malinterpretado puede aumentar la angustia, intensificando una sensación de vulnerabilidad y desesperación. En muchos casos, las personas con cáncer ya se sienten impotentes frente a su enfermedad, y una acusación falsa puede hacer que se sientan aún más indefensas. Además, el cáncer a menudo es una experiencia profundamente estigmatizada. Aunque la concienciación ha aumentado en las últimas décadas, todavía existen muchos estereotipos y malentendidos sobre la enfermedad. Si una persona con cáncer es acusada falsamente de mentir sobre su condición o sobre cualquier aspecto relacionado con su enfermedad, puede experimentar una doble carga de estigmatización. No solo está luchando contra el cáncer, sino que también tiene que defenderse de una acusación que cuestiona su integridad personal. Esto puede llevar a sentimientos de aislamiento social, ya que la persona podría sentir que los demás no confían en ella, lo que exacerba aún más su sensación de soledad. Desde una perspectiva emocional, las personas con cáncer pueden sentirse profundamente heridas por la falta de empatía que implica una acusación de este tipo. La honestidad y la franqueza suelen ser valores esenciales para quienes enfrentan una enfermedad grave, ya que es a través de la honestidad que comparten su lucha y piden apoyo. Ser etiquetados como mentirosos socava la credibilidad de su experiencia y la autenticidad de sus emociones. Además, la naturaleza injusta de la acusación puede generar sentimientos de ira y resentimiento, que pueden ser difíciles de procesar en un contexto en el que ya están lidiando con emociones intensas relacionadas con su enfermedad. También puede haber un impacto en las relaciones personales y el entorno social de la persona con cáncer. La confianza es un pilar fundamental en las relaciones, y ser acusado de mentir puede erosionar esa confianza, incluso si la acusación es falsa. Los amigos, familiares o colegas pueden dudar en apoyar a la persona si creen en las acusaciones, lo que puede llevar a un distanciamiento emocional y social. Esto no solo aumenta el estrés, sino que también priva al paciente de la red de apoyo esencial que necesita durante el tratamiento y la recuperación. La sensación de traición puede ser abrumadora, especialmente si la acusación proviene de alguien cercano. Además, el tratamiento del cáncer puede complicarse si la persona afectada empieza a internalizar la acusación. Si una persona siente que su palabra ya no tiene valor o que sus síntomas son minimizados, podría evitar comunicar de manera efectiva su experiencia con la enfermedad a sus médicos o seres queridos. Este miedo a no ser creído puede llevar a la autocensura, a no expresar sus preocupaciones sobre el tratamiento o incluso a una disminución en la adherencia al mismo. El proceso de recuperación podría verse afectado negativamente si la persona empieza a sentir que no tiene control sobre su propia narrativa. Desde un enfoque social más amplio, las acusaciones de falsedad contra personas con cáncer también reflejan un problema más profundo en nuestra sociedad, que es la tendencia a dudar de la autenticidad del sufrimiento ajeno. En algunos casos, las personas que hacen estas acusaciones pueden estar proyectando sus propios miedos o inseguridades. El cáncer es una enfermedad que desafía las nociones de control y seguridad, y algunas personas pueden reaccionar ante esa incertidumbre con escepticismo o negación. Acusar a alguien de mentir sobre su enfermedad puede ser un mecanismo de defensa para quienes no saben cómo lidiar con la vulnerabilidad y el sufrimiento de los demás. El proceso de recuperación emocional para una persona con cáncer que ha sido falsamente acusada de mentir puede ser largo y arduo. La persona no solo debe centrarse en su tratamiento médico, sino que también debe encontrar la manera de restaurar su autoestima y confianza en sí misma. Esto puede requerir el apoyo de un terapeuta o consejero especializado en lidiar con los efectos emocionales del cáncer. Es crucial que la persona sienta que su experiencia es validada y que se le cree, no solo para su bienestar emocional, sino también para su salud física. La resiliencia emocional juega un papel fundamental en este proceso. Algunas personas con cáncer pueden encontrar fuerza en su interior para resistir y enfrentar las acusaciones con una calma y seguridad interna que los proteja del daño. Sin embargo, no todas las personas tienen los mismos recursos emocionales, y para muchas, este tipo de acusación puede ser un golpe difícil de superar. En resumen,
Cuando una persona con cáncer es acusada falsamente de mentir, la respuesta emocional y psicológica puede ser devastadora. Esta situación no solo incrementa el sufrimiento asociado a la enfermedad, sino que también agrava el aislamiento social, la desconfianza y el impacto negativo en su bienestar emocional. El apoyo de amigos, familiares y profesionales de la salud mental es crucial para ayudar a la persona a sobrellevar la injusticia y continuar enfocándose en su tratamiento y recuperación. Cuando una persona con cáncer es falsamente acusada de mentir, más allá de los aspectos psicológicos y emocionales, surgen otros elementos que, aunque menos evidentes, también tienen un profundo impacto en la vida de la persona afectada. Estos factores abarcan desde la percepción de la enfermedad en la sociedad, los aspectos legales y éticos, hasta las implicaciones económicas y el sistema médico. Uno de los aspectos fundamentales a considerar es el contexto sociocultural en el que ocurre la acusación. La percepción pública del cáncer ha cambiado con el tiempo, en gran parte debido a los avances médicos y la mayor visibilidad que se ha dado a la enfermedad a través de campañas de concienciación. Sin embargo, persisten ideas erróneas sobre lo que significa padecer cáncer, sobre cómo debe verse y comportarse una persona enferma. Estas percepciones influyen en cómo los demás reaccionan ante la enfermedad, y en ocasiones, en cómo se valora la verdad de quien la padece. En este sentido, ser llamado mentiroso puede deberse a una falta de comprensión o a expectativas erróneas sobre los síntomas visibles o el comportamiento de los pacientes. Este fenómeno se puede enmarcar dentro del concepto de invisibilidad del dolor. Muchas veces, el sufrimiento de una persona con cáncer no es visible a simple vista. La fatiga extrema, el dolor crónico o los efectos secundarios del tratamiento no siempre se manifiestan en formas reconocibles para los demás. Si la enfermedad no se presenta en la forma estereotípica que otros esperan, por ejemplo, la pérdida de cabello o una apariencia frágil, es más fácil que surjan dudas sobre la veracidad del estado de salud del paciente. La sociedad puede poner en tela de juicio las experiencias de las personas que no cumplen con estas expectativas preconcebidas, lo que puede desencadenar acusaciones injustas. En este contexto, el cáncer invisible, aquel que no muestra signos físicos evidentes en todo momento, es una de las razones por las que se puede dudar de la legitimidad de los síntomas de una persona. Otro aspecto que entra en juego es la ética. Las acusaciones de mentir son especialmente graves cuando provienen de profesionales de la salud o instituciones médicas. En estos casos, no solo se trata de un ataque personal, sino de un cuestionamiento que puede interferir directamente en la calidad de la atención médica. Si un médico o un equipo de salud desconfía del paciente y lo acusa de exagerar o inventar síntomas, se corre el riesgo de negligencia médica. El enfoque en la relación médico-paciente es crucial, y una acusación de falsedad puede romper la confianza necesaria para una atención eficaz. Esto puede llevar a diagnósticos incorrectos, tratamientos inadecuados o una falta de seguimiento que puede poner en peligro la vida del paciente. Además, en situaciones donde una persona con cáncer es falsamente acusada de mentir sobre su condición, los sistemas legales y burocráticos pueden volverse hostiles. Este es particularmente el caso cuando el acceso a seguros médicos, beneficios laborales, pensiones por discapacidad u otras ayudas estatales o privadas depende de la validación de su estado de salud. Si una acusación de mentira se formaliza, ya sea por un empleador, una aseguradora o cualquier otra entidad, la persona afectada puede enfrentarse a barreras adicionales para acceder a la asistencia financiera y médica que necesita. Esta situación puede generar un efecto en cadena, no solo se enfrenta al impacto emocional de la acusación, sino también a la dificultad práctica de defender su legitimidad frente a un sistema que puede mostrarse incrédulo o incluso burocráticamente inflexible. El ámbito económico se convierte entonces en otro frente de batalla. Las personas con cáncer suelen enfrentarse a gastos médicos elevados, que van desde el tratamiento hasta la medicación, los traslados y los cuidados especializados. Si, además, se les acusa de mentir sobre su estado de salud, pueden experimentar una negación de beneficios o compensaciones que dependen de la validación de su condición médica. Esto puede traducirse en una doble carga financiera. No solo deben cubrir sus gastos médicos, sino que también pueden perder el acceso a beneficios de discapacidad, seguro médico, o incluso enfrentarse a la pérdida de su trabajo si la acusación de mentir pone en duda su capacidad para trabajar o recibir subsidios por incapacidad temporal. La tensión económica generada por una acusación de este tipo no solo afecta al paciente, sino también a su familia, lo que puede agravar la sensación de impotencia y desesperación. Otra consecuencia importante tiene que ver con la propia percepción de la enfermedad por parte de la persona afectada. Ser acusado falsamente puede llevar a una crisis de identidad y una profunda confusión interna.
el paciente podría comenzar a cuestionar su propio sufrimiento y vivencia de la enfermedad, lo que desencadena lo que en psicología se conoce como gaslighting o luz de gas, un fenómeno en el que la persona llega a dudar de su propia realidad debido a las constantes acusaciones de mentir o exagerar. En el caso de una enfermedad tan grave como el cáncer, este tipo de manipulación puede ser devastador, ya que el paciente depende de una evaluación precisa de su propio cuerpo y estado de ánimo para tomar decisiones sobre su tratamiento. La confusión generada por una acusación de mentira puede afectar gravemente la capacidad de tomar decisiones informadas y proactivas sobre su salud. El impacto de las redes sociales y el entorno digital tampoco debe subestimarse. En la era de la hiperconectividad, las acusaciones de mentir pueden expandirse rápidamente, especialmente si la persona es pública o tiene una red de apoyo amplia que interactúa en plataformas como Facebook, Twitter o Instagram. El escrutinio público sobre la veracidad de la enfermedad de una persona puede convertirse en una forma moderna de acoso o difamación digital. Las redes sociales permiten que estas acusaciones se viralicen, lo que agrava la presión emocional y social sobre la persona afectada. Además, el entorno digital facilita el juicio sin pruebas, donde la falta de una imagen clara del sufrimiento físico puede llevar a otros a opinar sin fundamento. La naturaleza colectiva de estas acusaciones en línea puede tener consecuencias devastadoras. Cuando muchas personas dudan de la veracidad de una historia, se crea una narrativa que es difícil de contrarrestar, independientemente de la evidencia médica que la persona pueda proporcionar. En casos extremos, las personas que han sido acusadas falsamente de mentir sobre su cáncer se ven obligadas a demostrar constantemente su enfermedad, como si su dolor y su lucha necesitaran una validación pública. Este tipo de exposición constante al juicio externo puede erosionar la dignidad de la persona y agravar aún más su sufrimiento. Finalmente, cabe mencionar el impacto espiritual que puede tener una acusación de este tipo. Para muchas personas, el cáncer es no solo una prueba física, sino también espiritual. Lidiar con una enfermedad terminal o potencialmente mortal a menudo lleva a una introspección profunda sobre el significado de la vida, la muerte y el sufrimiento. Ser llamado mentiroso en medio de este proceso puede minar la fortaleza espiritual de la persona. La lucha por encontrar paz o significado en su enfermedad puede verse obstaculizada por el ruido externo de las acusaciones y la duda, lo que añade una carga adicional a su viaje emocional y existencial. En resumen, cuando una persona con cáncer es falsamente acusada de mentir, las consecuencias van mucho más allá del impacto emocional inmediato. Se generan implicaciones sociales, económicas, legales, médicas, espirituales y tecnológicas que complican aún más la ya de por sí difícil travesía de vivir con cáncer. La magnitud del daño causado por una acusación de este tipo es amplia y profunda, afectando casi todos los aspectos de la vida del paciente. Cuando una persona con cáncer es falsamente acusada de mentir, el impacto puede extenderse a esferas mucho más sutiles y menos exploradas, pero igualmente devastadoras. A nivel interpersonal, cultural, existencial y comunitario, las consecuencias pueden ser variadas y en muchos casos insidiosas. Estos aspectos implican profundas repercusiones sobre la identidad de la persona, su sentido de dignidad, y la forma en que su entorno responde a su enfermedad. Uno de los primeros aspectos a destacar es la dimensión identitaria. El cáncer no solo afecta físicamente a quien lo padece, sino que también transforma profundamente su identidad. Para muchas personas, el diagnóstico de cáncer implica un redescubrimiento de quiénes son y de lo que significa existir con una enfermedad que puede ser potencialmente mortal. Esta reevaluación puede generar una nueva forma de verse a sí mismos, donde la enfermedad se entrelaza con su sentido del ser. Ser acusado falsamente de mentir sobre el cáncer representa un ataque directo a esta identidad reconstruida. El cáncer redefine aspectos fundamentales de la vida de una persona, desde su rutina diaria hasta su propósito vital, y ser desacreditado en este aspecto esencial puede sentirse como una negación de su propia realidad. A nivel relacional, esta falsa acusación no solo afecta al paciente, sino que puede deteriorar gravemente las relaciones más cercanas. La familia, los amigos y los seres queridos suelen desempeñar un papel clave en el proceso de apoyo a la persona con cáncer. Sin embargo, cuando surge una acusación de falsedad, pueden aparecer fracturas en estos lazos. Las dudas pueden infiltrarse incluso en las relaciones más estrechas. La sospecha de que una persona podría estar exagerando o fabricando su experiencia con el cáncer introduce una tensión subyacente que puede distanciar emocionalmente a las personas cercanas. El paciente puede comenzar a sentir que ya no es visto como alguien digno de confianza, lo que agrava su sufrimiento.
La ruptura en la relación de apoyo emocional, donde el amor y el entendimiento incondicional deberían prevalecer, añade una nueva capa de trauma a la experiencia del cáncer. En este contexto, el papel de los cuidadores adquiere una importancia especial. Los cuidadores, ya sean familiares, amigos cercanos o profesionales de la salud, a menudo son los pilares sobre los que descansa la estabilidad emocional y física del paciente. Sin embargo, si la relación entre el paciente y el cuidador se ve afectada por una acusación de falsedad, las dinámicas de cuidado pueden alterarse de manera negativa. El cuidador puede empezar a cuestionar la legitimidad de las necesidades del paciente o mostrarse menos comprometido emocionalmente, lo que deteriora la calidad del apoyo brindado. En otros casos, el cuidador podría sentirse atrapado entre la lealtad al paciente y las dudas impuestas por el entorno, creando una tensión que mina la efectividad de su papel. Desde un punto de vista cultural, las creencias sobre el cáncer y la enfermedad en general varían enormemente entre diferentes comunidades y grupos. En algunas culturas, el cáncer sigue siendo un tema tabú, rodeado de mitos, miedos y malentendidos. En tales contextos, ser acusado de mentir sobre la enfermedad puede intensificar el estigma, especialmente si el cáncer es percibido como algo que se debe ocultar o de lo que no se debe hablar abiertamente. En estos entornos, la acusación no solo es una afrenta personal, sino también una exacerbación del aislamiento que muchas personas ya sienten al no poder hablar libremente de su enfermedad. Este aislamiento cultural refuerza la idea de que el cáncer es algo vergonzoso o moralmente cuestionable, lo que puede agravar los sentimientos de culpa y vergüenza en el paciente. Es interesante destacar cómo, en muchos casos, la acusación de falsedad puede surgir de una negación colectiva. El cáncer, como cualquier enfermedad grave, provoca miedo no solo en quien lo padece, sino también en quienes lo rodean. Este miedo puede expresarse en forma de negación, una resistencia a aceptar la realidad de la enfermedad por parte de aquellos que se sienten impotentes frente al sufrimiento del otro. De este modo, la acusación de que alguien está mintiendo o exagerando sobre su condición puede ser una manifestación psicológica de esa negación. Las personas, al rechazar la realidad del cáncer en el otro, intentan protegerse a sí mismas del miedo que sienten ante la posibilidad de que la enfermedad también pueda tocar sus propias vidas. En un nivel más filosófico y existencial, ser acusado de mentir sobre el cáncer puede inducir en el paciente una crisis de significado. El cáncer, para muchos, es una experiencia que desafía sus creencias más profundas sobre la vida, la muerte, la fragilidad y el sentido de la existencia. Durante este proceso, las personas suelen buscar darle un significado a su sufrimiento, encontrar una narrativa personal que les permita sobrellevar el dolor y la incertidumbre. Sin embargo, cuando se les acusa de mentir, este proceso de búsqueda de significado puede verse interrumpido. El sentido del yo, la narrativa interna que el paciente ha ido construyendo para hacer frente a la enfermedad, se ve desafiado por las voces externas que cuestionan su verdad. Esto puede llevar a una sensación de desconexión profunda, tanto con uno mismo como con el entorno, lo que agrava el sentimiento de alienación. En algunas ocasiones, el impacto espiritual también es significativo. Para quienes recurren a su fe o creencias espirituales como fuente de fortaleza durante su lucha contra el cáncer, una acusación de falsedad puede generar una crisis espiritual. Sentirse injustamente cuestionado en un momento de extrema vulnerabilidad puede llevar a la persona a preguntarse por qué está siendo puesta a prueba de una manera tan dolorosa. Las dudas sobre la justicia divina, el propósito del sufrimiento o la bondad intrínseca del ser humano pueden surgir en este contexto. Este tipo de crisis espiritual, cuando se combina con el dolor físico y emocional del cáncer, puede ser difícil de superar y requiere un apoyo tanto emocional como espiritual intensivo. Por otro lado, la comunidad en general, el entorno laboral y las instituciones también pueden desempeñar un papel en la evolución de esta situación. En un ámbito laboral, si una persona con cáncer es acusada de mentir sobre su enfermedad, se puede generar una atmósfera de desconfianza que afecte no solo a la persona en cuestión, sino también a la dinámica general del lugar de trabajo. La falta de sensibilidad por parte de compañeros o superiores puede traducirse en un ambiente tóxico en el que la persona con cáncer se siente juzgada o rechazada. Las políticas de recursos humanos y el manejo de situaciones delicadas como el cáncer en el trabajo también entran en juego, ya que una mala gestión de estas circunstancias puede generar un entorno en el que el estigma y las acusaciones aumentan en lugar de mitigarse. Un aspecto final a considerar es el impacto sobre el cuerpo social en general. La desconfianza hacia las experiencias de los demás no solo afecta a las personas con cáncer, sino que erosiona la empatía colectiva.
Vivimos en una sociedad en la que las acusaciones de falsedad, las dudas sobre la veracidad de la experiencia ajena y la negación del sufrimiento de los demás contribuyen a una deshumanización gradual de nuestras interacciones. Si la experiencia de algo tan serio como el cáncer es cuestionada, se refuerza una cultura de escepticismo hacia el dolor ajeno, lo que puede debilitar el tejido social que sostiene la compasión y el cuidado mutuo. En resumen, el impacto de una falsa acusación de mentir sobre el cáncer se extiende mucho más allá del individuo y afecta a las relaciones cercanas, las dinámicas culturales, las estructuras de apoyo, el significado existencial y las redes sociales. La complejidad de este impacto refleja la interconexión entre los aspectos personales, relacionales, culturales y filosóficos del cáncer, y pone de relieve la profunda necesidad de sensibilidad, comprensión y apoyo en torno a quienes atraviesan esta experiencia tan vulnerable. Al abordar el impacto de una acusación falsa de mentir sobre el cáncer, existen aún otros aspectos más sutiles pero significativos que no han sido discutidos. Estos incluyen el rol de las expectativas sociales en la construcción de la experiencia del enfermo, el impacto en los derechos y la autonomía del paciente, la dinámica de poder y control que puede derivar de estas acusaciones, así como las implicaciones éticas sobre la verdad en un contexto médico. La confluencia de estos factores revela lo vulnerable que puede ser la experiencia del cáncer, no solo ante la enfermedad misma, sino también ante las percepciones y juicios de los demás. Uno de los aspectos más importantes es el impacto de las expectativas sociales en la construcción de la experiencia del enfermo. La sociedad a menudo tiene una visión predefinida sobre cómo debe comportarse una persona con cáncer, qué debe decir, cómo debe sentirse, e incluso cómo debe verse. Estas expectativas, generalmente influenciadas por representaciones mediáticas o experiencias personales limitadas, pueden ser extremadamente dañinas cuando no se alinean con la realidad particular de un paciente. Las personas tienden a esperar que alguien con cáncer sea estoico, inspirador o que siempre tenga una actitud positiva frente a la adversidad. Si el paciente no encaja en esta narrativa, es más fácil que los demás lo acusen de mentir o exagerar su condición. Esta construcción social no solo es irreal, sino que también ignora la individualidad de las experiencias con la enfermedad, que pueden ser tan variadas como las personas mismas. La acusación de falsedad, en este sentido, puede ser un reflejo de que la persona enferma no está cumpliendo con las expectativas normativas que se han construido alrededor del cáncer. Estas expectativas también influyen en la percepción del dolor. El sufrimiento físico y emocional que el cáncer puede causar es complejo y a menudo invisible. Sin embargo, la sociedad tiene una tendencia a valorar más el dolor físico visible que el emocional o el psicológico. Si no hay signos externos que confirmen el dolor del paciente, como la pérdida de cabello o un deterioro físico evidente, es más probable que los demás duden de la veracidad de su sufrimiento. Esto lleva a una jerarquización del dolor donde solo lo que es visible es considerado real, y lo que no lo es se pone en duda. El impacto de esta invisibilización del dolor puede ser profundamente alienante para el paciente, que se encuentra luchando no solo contra el cáncer, sino también contra las percepciones ajenas sobre su enfermedad. Otro aspecto relevante es el impacto en los derechos y la autonomía del paciente. Las acusaciones de falsedad tienen la capacidad de socavar la autonomía de la persona enferma en su proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento y su vida en general. El cáncer es una enfermedad que ya pone en cuestión el control que una persona tiene sobre su cuerpo y su destino, y ser acusado de mentir agrava esa pérdida de control. Cuando se cuestiona la veracidad del paciente, se debilita su capacidad para participar activamente en las decisiones sobre su cuidado. El paciente puede sentirse obligado a justificarse continuamente o a proporcionar pruebas de su sufrimiento para ser tomado en serio, lo que degrada su sentido de autonomía y dignidad. Además, en situaciones donde el acceso a tratamiento o a servicios médicos depende de la credibilidad del paciente, las acusaciones de falsedad pueden tener implicaciones directas en la calidad de la atención que recibe. En este sentido, también se activa una dinámica de poder y control. Las acusaciones de falsedad no solo reflejan desconfianza, sino que también representan un ejercicio de poder. Quienes acusan están, consciente o inconscientemente, asumiendo una posición de autoridad sobre la experiencia del paciente. Al dudar de su palabra, invalidan la narrativa del enfermo y, al hacerlo, intentan imponer su propia percepción de la realidad. Esta dinámica es particularmente dañina cuando proviene de figuras de autoridad, como médicos, empleadores o incluso familiares. La relación entre el paciente y su entorno puede volverse asimétrica, con el enfermo en una posición de indefensión, ya que se le niega el derecho a definir su propia experiencia con el cáncer.
Esto no solo erosiona la confianza, sino que también puede fomentar una dependencia emocional o práctica en la que el paciente se siente obligado a justificar cada aspecto de su enfermedad para ser creído. Esta dinámica también puede extenderse al ámbito médico. La relación entre el paciente y el profesional de la salud es crucial para un tratamiento efectivo, y esta relación se basa en la confianza mutua. Sin embargo, cuando un médico duda de la veracidad de los síntomas que el paciente describe, no solo se rompe esta confianza, sino que también puede llevar a decisiones médicas equivocadas. El escepticismo ante el testimonio del paciente puede derivar en un tratamiento insuficiente, en la subestimación de los síntomas o incluso en la negación de acceso a ciertas pruebas o terapias. Esta falta de credibilidad asignada al paciente también puede ser parte de un fenómeno más amplio conocido como sesgo de credibilidad, donde ciertos grupos de personas, por su género, raza, clase social o estado de salud, son sistemáticamente menos creídos que otros. Esto refuerza la desigualdad en el acceso y la calidad de la atención médica. Las implicaciones éticas de estas situaciones son vastas. En el ámbito médico, se da por sentado que el paciente debe poder confiar en que sus síntomas y experiencias serán tomados en serio y tratados con respeto. Cuando se cuestiona su palabra, se infringen principios éticos fundamentales como la beneficencia, hacer el bien, la no maleficencia, no causar daño, y la justicia. No creer en un paciente sin una base sólida puede tener consecuencias graves en su salud física y emocional. A nivel más amplio, estas acusaciones también plantean cuestiones sobre la verdad y la subjetividad en la experiencia del sufrimiento. La verdad, en el contexto médico, no siempre es objetiva ni visible, está profundamente entrelazada con la experiencia subjetiva del paciente. Negar la verdad del paciente es, en muchos casos, una forma de deshumanización, al no reconocer la legitimidad de su vivencia personal. Un aspecto poco mencionado es cómo este tipo de acusaciones afectan la propia capacidad de resiliencia del paciente. La resiliencia, entendida como la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad, es esencial para enfrentar una enfermedad como el cáncer. Sin embargo, ser acusado de mentir puede debilitar significativamente esta capacidad, erosionando la autoestima y la confianza en uno mismo. La persona puede comenzar a dudar de su propio juicio y percepción, lo que dificulta el manejo emocional y psicológico de la enfermedad. Además, la resiliencia depende en gran medida del apoyo social, y cuando éste se debilita debido a la desconfianza o las acusaciones, el paciente se enfrenta a una lucha aún más solitaria. Un último aspecto a considerar es cómo estas acusaciones afectan la relación entre el paciente y su cuerpo. El cáncer ya es una enfermedad que aliena a muchas personas de su cuerpo, ya que éste se convierte en un territorio de dolor, lucha y fragilidad. Ser acusado de mentir sobre los síntomas o la gravedad de la enfermedad añade una capa más de alienación. El cuerpo, que ya es percibido como fallido o traicionero debido a la enfermedad, se convierte también en una fuente de sospecha, no solo para los demás, sino potencialmente para el propio paciente. Esto puede conducir a una desconexión aún mayor entre la persona y su cuerpo, dificultando el proceso de sanación tanto física como emocionalmente. En resumen, las acusaciones falsas de mentir sobre el cáncer no solo impactan a nivel emocional y social, sino que también afectan la identidad, los derechos, la autonomía, la dinámica de poder y el acceso a una atención médica adecuada. Estas acusaciones introducen una lucha adicional para el paciente, quien ya está lidiando con una enfermedad debilitante. Se trata de una violación a la dignidad personal, un desafío a la relación con su cuerpo y una fractura en la confianza con el entorno social y médico. Cuando una persona con cáncer es acusada falsamente de mentir, surgen otros aspectos profundos y complejos que no han sido abordados completamente y que merecen una atención especial. Estos aspectos se relacionan con las interacciones de la persona con su sentido de privacidad, la percepción de la vulnerabilidad en contextos más amplios, la fragilidad de las estructuras institucionales que deberían protegerla y el impacto a largo plazo sobre la narrativa personal del individuo. Un aspecto significativo que a menudo se pasa por alto es la violación de la privacidad. El cáncer, como muchas otras enfermedades graves, suele implicar que el paciente deba compartir detalles íntimos y personales sobre su vida, su cuerpo y su estado mental con personas que de otro modo no tendrían acceso a esa información. Este intercambio de información a menudo se percibe como una invasión necesaria, ya que es fundamental para el tratamiento y para recibir apoyo emocional. Sin embargo, cuando el paciente es acusado falsamente de mentir sobre su enfermedad, su privacidad se ve aún más invadida, ya que se le exige proporcionar pruebas adicionales o justificar aspectos de su vida que, en circunstancias normales, serían considerados profundamente personales.
La enfermedad deja de ser algo íntimo y controlado por el propio individuo y se convierte en un objeto de escrutinio público, donde los detalles de su experiencia son cuestionados, investigados y, en algunos casos, divulgados de manera inapropiada. La vulnerabilidad personal en este contexto también debe ser considerada. Una persona con cáncer ya enfrenta una vulnerabilidad física significativa debido a la naturaleza de la enfermedad, que afecta su energía, apariencia y capacidades. Además, existe una vulnerabilidad emocional, ya que el cáncer puede generar ansiedad, miedo y tristeza. Cuando una persona es acusada falsamente de mentir, esta vulnerabilidad se amplifica, ya que ahora está expuesta a un tipo de agresión psicológica. La falsa acusación puede sentirse como una violación emocional, en la que no solo se cuestiona la veracidad del paciente, sino también su integridad como persona. Esto coloca al enfermo en una posición aún más frágil, donde sus defensas emocionales ya debilitadas por la enfermedad se ven sobrepasadas por la necesidad de defender su verdad frente a los demás. En el contexto más amplio, también es importante señalar cómo las estructuras institucionales y legales que deberían proteger a las personas con cáncer pueden fallar o verse comprometidas ante una acusación de falsedad. En muchos países, existen leyes y políticas destinadas a proteger los derechos de los pacientes, garantizar el acceso a tratamientos adecuados y prevenir la discriminación. Sin embargo, en situaciones donde la palabra del paciente es puesta en duda, estas estructuras pueden no funcionar de manera efectiva. Si una persona es acusada de mentir sobre su enfermedad, puede enfrentar dificultades para acceder a los beneficios y recursos a los que tiene derecho, como tratamientos médicos especializados, licencias laborales o ayudas financieras. Esta falta de protección institucional no solo amplía la injusticia que enfrenta el paciente, sino que también refuerza la desigualdad en el acceso al cuidado de la salud y el bienestar. Es relevante considerar el impacto de una acusación de este tipo en el futuro del paciente, en cómo esta experiencia de desconfianza puede moldear su narrativa personal. La forma en que nos contamos nuestras historias, cómo interpretamos nuestras experiencias de vida, es crucial para nuestra identidad y para la manera en que enfrentamos desafíos. Una persona con cáncer que ha sido acusada de mentir sobre su enfermedad puede desarrollar un profundo sentido de desconfianza hacia los demás. Esta desconfianza puede persistir incluso después de haber superado la enfermedad, afectando su capacidad para formar relaciones genuinas y abiertas con amigos, familiares y profesionales. Además, el proceso de tener que defender constantemente su verdad puede despojar al paciente de una de las herramientas más poderosas en su lucha, su capacidad para narrar su propia experiencia y otorgarle significado. En lugar de poder contar una historia de supervivencia o resiliencia, la narrativa personal del paciente puede quedar contaminada por el dolor y el trauma de haber sido despojado de su voz y su verdad. Otro aspecto importante es cómo estas falsas acusaciones pueden afectar la relación de la persona con el sistema médico. El paciente, que necesita confiar plenamente en los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud, puede comenzar a desconfiar del sistema si siente que sus palabras, su experiencia o sus síntomas no son tomados en serio. En lugar de sentirse respaldado por quienes están encargados de su bienestar, el paciente puede sentir que está constantemente bajo sospecha, lo que puede crear una relación tensa y adversa con el sistema de salud. Esta desconfianza puede, a su vez, afectar la disposición del paciente a buscar ayuda médica en el futuro, por miedo a no ser creído o a ser tratado con escepticismo. Incluso después de superar la enfermedad, esta experiencia puede dejar cicatrices duraderas que impactan su relación con los proveedores de atención médica durante el resto de su vida. Más allá de la esfera personal y médica, las acusaciones de falsedad también pueden tener un impacto social profundo. En muchas culturas, el cáncer sigue siendo una enfermedad que provoca miedo, incomprensión y estigmatización. Las personas a menudo se sienten incómodas al hablar de cáncer, ya que esta enfermedad puede simbolizar la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Cuando alguien es acusado de mentir sobre tener cáncer, este estigma puede intensificarse, ya que las personas pueden ver la enfermedad como algo tan terrible que resulta increíble. Este tipo de escepticismo y negación sobre la realidad del cáncer puede contribuir a perpetuar el silencio y el tabú que rodea la enfermedad, lo que a su vez dificulta que las personas hablen abierta y sinceramente sobre su experiencia. La experiencia de ser desacreditado también tiene un impacto psicológico en la percepción del tiempo. Para alguien con cáncer, el tiempo adquiere una nueva dimensión, las citas médicas, las fases del tratamiento, los pronósticos y las expectativas de supervivencia a menudo redefinen la forma en que el paciente percibe su vida. Sin embargo, ser acusado de mentir sobre su enfermedad altera esa percepción temporal. El paciente se ve obligado a gastar su energía y su tiempo,
ambos recursos limitados y valiosos, en defender su verdad, en lugar de poder enfocarse en su curación o en aprovechar el tiempo con sus seres queridos. Esta desviación de sus prioridades puede ser devastadora, ya que el tiempo, particularmente en el contexto de una enfermedad potencialmente terminal, es un bien irrecuperable. A nivel filosófico, también podemos abordar la relación entre la verdad y la mentira en el contexto de la enfermedad. Las falsas acusaciones de mentir sobre una enfermedad como el cáncer revelan mucho sobre las tensiones culturales en torno a lo que consideramos verdad. En un mundo donde la información médica a menudo es difícil de verificar por los no expertos, y donde existen casos de exageración o manipulación en torno a la salud, la línea entre la verdad y la mentira puede volverse difusa para quienes observan desde fuera. Sin embargo, este fenómeno pone de relieve una paradoja: mientras que la verdad médica puede ser compleja y a veces contradictoria, la verdad del sufrimiento humano es innegable. Ser acusado de mentir sobre el cáncer revela una profunda desconfianza cultural no solo en la capacidad de las personas para decir la verdad, sino en la validez del sufrimiento en sí. Este escepticismo hacia la veracidad del dolor ajeno refleja una desconexión creciente entre la experiencia humana del sufrimiento y las estructuras sociales que pretenden comprender y validar esas experiencias. Finalmente, el efecto a largo plazo de estas acusaciones puede llevar a una sensación de despersonalización. El cáncer ya es una enfermedad que puede hacer que el paciente se sienta desconectado de su cuerpo, debido a los tratamientos invasivos y los cambios físicos que provoca. Sin embargo, cuando se le acusa de mentir sobre su enfermedad, el paciente también puede comenzar a sentirse desconectado de su mente y su identidad. La experiencia de tener que justificar una realidad profundamente personal puede hacer que el paciente se sienta como un objeto de análisis o como una construcción en los ojos de los demás, en lugar de una persona completa. Esta despersonalización no solo afecta su sentido del yo durante el tratamiento, sino que puede tener repercusiones en su capacidad para reintegrarse a la vida después de la enfermedad. En conjunto, estos aspectos no mencionados muestran lo amplio y profundo que puede ser el impacto de una acusación falsa de mentir sobre el cáncer. Va mucho más allá de una simple desconfianza, penetrando en la esfera de la privacidad, la vulnerabilidad, la estructura institucional, la narrativa personal y las relaciones sociales y médicas.